La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En esta oportunidad, en este devocional, quiero continuar meditando en el trasegar de la iglesia del primer siglo. Iglesia que marcó el camino para que el cristianismo llegara a todos los rincones de la tierra. Recordemos en el anterior que el apóstol Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y de entonces venció su propia limitación, cobardía, necedad y confusión. Y entonces se levantó y dio uno de los mejores discursos que se han dado sobre la tierra. Y allí, después de emitir ese discurso por demás cristocéntrico y que insta al arrepentimiento, a cambiar de fe definitivamente, a abandonar lo anterior y a adoptar el cristianismo como fundamento doctrinal de su existencia, el Espíritu Santo obra de manera portentosa y comienza a levantar la iglesia del Señor. Quiero que miremos en Hechos 2 y en el versículo 41 que dice: así que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados, sumergidos, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Omnipotente Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre en esta hora. Y conforme a tu llamado, queremos tener esta audiencia contigo, Señor, bajo la sombra del Espíritu Santo, porque anhelamos beber de tu verdad, porque anhelamos ser edificados en tu luz y en tu gracia. Tu palabra es verdad, Señor, y te pedimos que la grabes en las tablas de nuestro corazón para que eche raíces y una vez arraigada dé fruto para nuestra vida eterna. Revélanos y muéstrate delante de nosotros, porque tú, oh Jehová, Dios de Israel, y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Recordemos e insistamos en decir que el punto de partida es la predicación de la palabra. Si la palabra no es predicada, la obra de Dios no es realizada. El Espíritu Santo vino no solamente para formar a Cristo en nuestra vida,
no solamente para proveer la presencia de Cristo Jesús cuando nos reunimos en santa asamblea en la iglesia, sino también y en tercer lugar, para que demos testimonio público de nuestra fe a través de la palabra, abriendo nuestra boca y ciñéndonos al mensaje del Evangelio. Ciertamente el Espíritu Santo sueña con que testifiquemos. El cristiano que no abre la boca, como Hechos 1 lo dice, primero ante su familia, con humildad y valentía, o con valentía y humildad, ante la familia extendida, y es frío, indiferente al destino eterno de sus primos, tíos, sobrinos, abuelos, nueras, yernos, cuñados, es frío ante eso. Hermanos, es muy difícil que experimente la plenitud del Espíritu Santo y la plena bendición del Señor. Un día se va a cansar aún del cristianismo. ¿Por qué? Porque no testifica. Los jóvenes se desaniman cuando no testifican. Hoy son y mañana no son. Se devuelven pronto. Pero cuando testifican, aprenden a testificar de Jesús en los diversos medios en donde se mueven, sus vidas se dinamizan. La gloria de Dios es derramada en ellos. Y la vida cristiana se convierte en algo desafiante, en toda una aventura. Y los mejores parabienes del cielo se los concede el Señor. Por ello Pedro se levanta y testifica de Jesús, y solo de Jesús. ¿Y qué sucede? Los resultados se ven. Su vida cobró sentido, propósito, trascendencia. Su vida dejó de ser sumida en el ostracismo y la oscuridad. Su vida dejó de ser mediocre y confundida. Pedro comenzó a ser refulgente, a resplandecer. Más adelante, con solo la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y recordemos, ¿quién era Pedro? Un hombre sencillo, un simple pescador y de carácter débil, frágil y lleno de confusión, voluble y variable, sanguíneo y desconfiable, pero se levantó y predicó. Entonces los fantasmas huyeron. Entonces los demonios se fueron. Entonces las necedades desaparecieron. Entonces el poder de Dios descendió. Entonces su vida cobró sentido y se convirtió en una herramienta efectiva, poderosísima en las manos del Señor. Y en cuanto predica de Jesús como Señor y Salvador, diciendo cosas como el versículo 21 del capítulo 2 de Hechos: todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. O el versículo 32 de Hechos 2: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O el versículo 36: sepan pues ciertísimamente, oh casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. O el versículo 38. Arrepentíos y sumérjanse en la obra, gracia y gloria de Jesucristo, porque entonces serán perdonados sus pecados y recibirán el don poderosísimo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levanta en medio de miles, alza la voz y predica de Jesús y solo de Jesús. El resultado, versículo 41, evidentemente se comprometieron y se sumergieron en el nombre del Señor, en la obra del Señor. ¿Y qué más pasó? Versículo 41 de Hechos 2, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día se formó una iglesia de 3,000 personas. ¿Y qué hicieron? Tan iglesia se formó que dice el 42, perseveraban en el estudio de la palabra, en la predicación, en la doctrina de los apóstoles, como fundamento de existencia de la iglesia, la verdad, la palabra bíblica, el evangelio. Y luego dice, en la comunión unos con otros. La iglesia del primer siglo, que se inicia con Pedro, con el discurso portentoso de Pedro, cristocéntrico de Pedro, se mantiene en la palabra y en la hermandad. Una iglesia verdadera tiene como eje y pilar el estudio, la predicación, el conocimiento de la palabra del Señor, pero también en la hermandad cristiana, en la comunión unos con otros. Pero también, sigue diciendo el versículo 42, todas esas 3,000 personas perseveraban, se mantenían en el partimiento del pan. Es decir, hermanos y amigos, en el recordatorio sagrado de lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, en la celebración, en la misericordia. Podemos intuir que este pan seguramente tiene la aplicación en las dos direcciones, el espiritual y el físico. El partimiento del pan hace referencia a compartir alimentos, suplir necesidades mutuas, preocuparse por el faltante material económico del hermano y también en la celebración de la Santa Cena. Evidentemente, desde el principio los hermanos celebraron lo que el Señor ordenó que se hiciese periódicamente. Léase, recordar de manera sagrada, santa y sentida lo que Dios hizo en favor de nosotros en Cristo Jesús. Un cristiano, una iglesia no debe permitir que sus miembros olviden o pierdan de vista la obra de Jesucristo en la cruz. Debe mantenerla presente y vigente. Debe mantenerla frente a los ojos. Debe traerla y hacer remembranza santa y contemplarla una y miles de veces. Porque el ser humano es desmemoriado y muy a menudo olvida aquello que lo trasladó de las tinieblas a la luz, aquello que le salvó, aquello que le perdonó y le hizo diferente, aquello que le abrió las puertas de los cielos. Y el Señor no desea, no quiere por nada que olvidemos cuánto nos ama. Quiere que nos mantengamos con la mirada puesta en el amor encarnado de Dios que se llama Jesús.
para que no perdamos la confianza, para que no perdamos la esperanza y para que seamos inspirados a la adoración, la alabanza y la gratitud. Hermanos amados, y también la iglesia del primer siglo se mantenía en la oración, oraban a menudo. Termina el versículo 2 diciendo que estas 4 actividades eran vitales, todo por el derramamiento del Espíritu. Noten que allí no hay sanidades ni milagros, allí hay predicación de la palabra, allí hay asociación eclesial, allí hay Biblia venteada, como dicen los jóvenes, allí hay fraternidad, allí hay celebración del pan y compartimiento de las necesidades, y allí hay clamor conjunto, intercesión. Recordemos esto, porque necesitamos ciertamente emular la iglesia del primer siglo que Dios usó como fundamento y como base para edificar la iglesia, su iglesia mundial. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nos has escogido de entre el mundo oscuro, cenagoso, para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte viva del cuerpo vivo de Cristo. Muchas gracias, Señor, por tenernos en cuenta desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Y ahora, delante de nuestros ojos, Padre, nos muestras a Jesús, a su iglesia y a los hermanos en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te pedimos que nos uses igual que a Pedro. En medio de nuestra fragilidad y aún necedad, te pedimos que fuego poderoso, amoroso y verdadero salga de nuestras bocas para alcanzar a unidades, a decenas, a centenas, a miles, a 10,000, a 100,000 y, si fuere posible, a millones. Gracias, porque detrás de esta actividad, según la revelación, está nuestra gloria, nuestra plenitud y la vida abundante. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.